Bueno, buenas noches entonces, jóvenes. Como siempre, un gusto. Vamos a arrancar el día de hoy con lo que llamamos visualización espacial. Vamos a ver un poquito de figuras en tres dimensiones. Eso es lo que vamos a ver. Un poquito de y algunas figuras en tres dimensiones. ¿Cuáles figuras? Bueno, algunas figurillas relativamente simétricas, figuras bonitas, planas, sencillas. La primera de ellas es la pirámide. Ok, creo que todos hemos visto una pirámide, ¿verdad? Desde las fábulas cuando éramos niños hasta en historias, lecturas y demás, ¿verdad? Allá por Egipto tenemos algunas bastante mencionadas y estudiadas, entonces creo que no es un concepto que se nos haga difícil, ¿verdad? Ok, entonces las pirámides son como triangulitos, pero en tres dimensiones. Ok, esas pirámides van a tener una base, un suelo. Eso es lo que llamaremos la base de la pirámide, ¿verdad? Ese suelo donde ellas están. Y esas pirámides podrían ser pirámides de base cuadrada, por ejemplo. Entonces, la base es un cuadrado. Lo que pasa es que para hacerlo en tres dimensiones se corre un poquito, ¿verdad? Y esas pirámides, pues obviamente van a tener las caras laterales, van a tener una altura, van a tener un concepto que llamaremos apotema y van a tener como siempre, las esquinitas que llamaremos vértices. Ok, entonces son los componentes de las pirámides, ¿verdad? Entonces tienen una base, que es lo que está en el suelo, en el piso, ¿verdad? Eso es lo que llamaremos base. Después de ahí, como les decía, cada una de las esquinitas se les llama vértice. Al vértice de arriba, digámoslo así, ¿verdad? Se le llama cúspide. Aunque en el peor de los casos, si al menos me ponen vértice, pues yo voy a interpretar que estaban hablando de la cúspide, del cucurucho, como le dicen allá por San Ramón. Muy bien, listo entonces. Los lados, ¿verdad? De las pirámides, normalmente se conocen como aristas. Y si está en el suelo, en la parte de abajo, se dice arista de la base. Y si está acá hacia arriba, hacia los lados, se le dice arista lateral. Sin embargo, son aristas, ¿verdad? Ok. em, También, como es lógico y como tiene sentido, van a tener una altura, que es la distancia desde el vértice o desde la cúspide hasta el centro de la base. Una línea recta, ¿verdad? A partir de esa línea se puede trazar lo que llamaremos apotema de la base, ¿verdad? Que es una linecita pequeña. Y por último, lo que llamaremos apotema de la pirámide, que es la distancia desde, de nuevo, la cúspide hasta la mitad de alguno de los lados. Evidentemente esto se puede hacer hacia cualquiera de los cuatro lados, ¿verdad? Se puede sacar hacia los cuatro lados la misma distancia y de ahí obtener los mismos datos. Igual si lo hiciéramos para allá y si lo hiciéramos para allá. Ahí podríamos hacerlo. Con los cuatro, con cualquiera de los cuatro lados, funcionaría y las medidas serían las mismas. Recordando que este primer ejemplo es el ejemplo de una base cuadrada, ¿verdad? Esta pirámide tiene una base cuadrada. Si la base es cuadrada, significa que cada una de las aristas de los lados, de aquí del suelo, miden lo mismo. No necesariamente las aristas laterales con respecto a las aristas de las bases, ¿verdad? No tienen que medir lo mismo. Bueno, aquí están las definiciones como tales, ¿verdad? Ustedes las pueden leer un poquito, analizar un poquito. Y de nuevo les mencionaba que hay dos tipos de apotemas, ¿verdad? El primero de los apotemas vendría siendo el apotema de la pirámide, que es esta línea grande. Y el segundo de los apotemas, que es el que está aquí adentro, es el apotema de la base. Vamos a decir que como esto es un cuadrado, ¿verdad? El apotema de la base es simplemente la mitad de lo que vale el lado. Entonces, el apotema de la base es igual a el arista de la base dividido entre 2. Ok. Vean que son muchas informaciones en términos generales, ¿verdad? Son como muchos datos, muchos conceptos, pero simplemente por ahora es empezar a reconocerlos.
Ojo, si ustedes notan, cuando yo trazo la altura, acá, se forman ángulos de 90 grados. Y cuando se forman ángulos de 90 grados, todo lo que hemos aprendido hasta el momento se puede utilizar. ¿A qué me refiero? Bueno, podemos utilizar Pitágoras si fuera el caso para buscar algún cateto o alguna distancia. Podríamos utilizar también inclusive ley de senos, aunque no, normalmente no se usa. O podríamos utilizar las identidades trigonométricas, ve que esas sí tienen todavía más utilidad. Entonces por ahí va a andar el asunto, ¿verdad? Ok. Les decía, estamos estudiando la pirámide de base cuadrada, que es esta. Y aquí están algunos de los datos. Ese triangulito que yo saqué en amarillo, este que saca en amarillo, está por aquí expresado, ¿verdad? Y son, como pueden notar, los mismos datos. Vamos a ampliarlo todavía más. Pueden notarlo, son los datos de la altura. Ay, perdón, era el color. Bueno, igual se ve mejor. La altura en uno de los catetos, el lado dividido entre dos en otro de los catetos y la hipotenusa viene siendo el apotema de la pirámide. Por lo tanto, ya sabemos usando Pitágoras que la suma de los catetos al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Como los catetos son altura y lado entre dos, pues simplemente se sustituyen. Como la hipotenusa es apotema, se sustituye. Entonces creo con la fórmula o con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Una ecuación que me puede ayudar para despejar o para encontrar los valores que vayamos a necesitar en algún momento dado. Ok, entonces es una buena fórmula para tener por ahí a mano. Listo. Estos datos los vamos a requerir probablemente para hacer ciertos cálculos, para buscar ciertos valores. ¿Cuáles son esos posibles valores? Bueno, el área de la base, ¿verdad? También llamada área basal, aunque hay una diferencia entre ellas dos, pero la vamos a mencionar cuando veamos prismas. En pirámides no hay problema, área de la base y área basal es lo mismo. El área lateral, el área total de la pirámide, y si fuera el caso, alguna medición aislada de la altura o de el apotema, qué sé yo. ¿Alguna duda o pregunta sobre estos primeros datos? Por ahora solo, ¿verdad? Reconocer quién es quién. Muy bien. Vamos a decir que vamos a encontrar fórmulas para cada uno de esos conceptos que estábamos mencionando, ¿verdad? El primero de ellos es el área basal. El área basal es el área de la base. Dijimos que estas pirámides eran de base cuadrada. Entonces el área basal es el área de un cuadrado. O sea, no hay mucho que decir, ¿verdad? Ya sabemos que el cuadrado es lado por lado. O lado a lado, como quieran verlo. Entonces, el área de la base o el área basal, lado por lado. Listo. Ahora sí, el área lateral sí tiene una fórmula un toquecillo más complicada. Bueno, digamos que complicada. Si ustedes se fijaron, ¿verdad? La pirámide de base cuadrada era, si yo la hubiera armado, por ejemplo, con un cartón, habría sido algo así, como esas piñatas mexicanas, ¿verdad? Tendríamos la base, que es esto, el piso, y luego tendríamos estos triangulitos que yo podría doblar todos hacia arriba, y entonces ahora sí, formar la pirámide. Entonces, esto que acabo de poner en celeste representa a la base. Entonces el área de la base ya vimos es solo el área de un cuadrado. Cuando yo quisiera encontrar el área lateral, es como si yo estuviera encontrando el área de esos triangulitos que están ahí, que sale uno por cada lado del cuadrado. Ok, esos cuatro triangulitos, porque el cuadrado tiene cuatro lados, ¿verdad? Yo podría encontrar individualmente el área de cada uno de esos triángulos y luego, y básicamente sumarlos para encontrar el área de todos los lados, ¿verdad? ¿Cómo encontramos el área de un triángulo? Bueno, si nos acordamos, el área de los triángulos es base por altura dividido entre 2, o largo por ancho, como quieran verlo. Normalmente le ponemos a la altura una H, lo que pasa es que no la quiero enredar con la H de buenas. De Bueno, una consultita. claro. Si uno, digamos, saca el área del cuadrado
puede tomar esa medida como base para sacar el área del triángulo, ¿no? Claro, nos van a servir porque son las mismas medidas. El lado del cuadrado es también la base del triángulo, correcto. De hecho, ahí vamos, excelente. Muy bien, muy bien. Si ustedes se ponen a ver, esto es un lado del cuadrado, es el mismo lado que va a servir de base para este triángulo. Porque apenas estábamos anotando la fórmula, ¿verdad? La fórmula es base por altura dividido entre 2. Entonces yo necesito identificar a la base y también necesito identificar a la altura. Ahí es donde vienen los conceptos que estábamos estudiando. Entonces, muy bien, la base es el mismo lado de un cuadrado o del cuadrado que está aquí en el suelo. Y la altura es lo que estamos llamando apotema de la pirámide. Como la fórmula lleva un dividido entre 2, entonces yo lo pongo dividido entre 2. Ese es el área de un triángulo. Pero ¿cuántos triángulos tengo? Uno por lado. Y como el cuadrado tiene 4 lados, entonces sería por 4. Entonces, de aquí es de donde sale la fórmula que vamos a utilizar para el área lateral. El área lateral es 2 por L por apotema. Este 4 se divide entre 2 y da 2. Y el lado y el apotema se quedan. Entonces esa es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el área lateral. Ven que es lo mismo, o sea, obviamente con la fórmula ya lo tenemos como más directo y simplificado, no hay que pensarlo. Sin embargo, si ustedes quieren encontrar el área de cada triángulo y luego lo multiplican por 4, súper bien. Da lo mismo, no hay problema. Si se sienten más cómodos resolviendo el área de un triángulo y luego nada más de por 4. Eso sería todo en esa parte. ¿Vieron que es sencillo? Muy bien. Y cuando hablamos del área total, de ahí no hay nada que decir, ¿verdad? ¿Cuál sería el área total? Pues cuando totalizo, lo que hago es que sumo a todo mundo. Sumo al área de la base y sumo al área lateral. Área de la base más área lateral. Ese es el área total. Es una fórmula muy sencilla, ¿verdad? O sea, también se puede ver así. Área total es igual a área de la base o área basal más área lateral. Si ustedes ya encontraron estos dos valores, no hace falta que hagan todo el cálculo, ¿verdad? Si ya tienen estos dos valores, nada más esta dio 100 y la otra dio 300, sumamos y da 400 y listo. Quedaría lo mismo si cambiamos los valores acá, pero no tiene sentido, ¿verdad? Porque estaríamos volviendo a hacer los cálculos que ya hicimos. Sí, ¿se entiende? ¿Les parece? Más o menos. Bueno, vamos a decir al final de cuentas que esto es una fórmula. ¿Qué hacemos con las fórmulas? Eso, lo mismo que con las mujeres. No nos desgastamos entendiéndolas. Es casi imposible. Vamos a intentar nada más saber el contexto en el cual se van a aplicar. Eso es todo. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto todo lo que estamos diciendo acá. Quitemos chunches y tomemos el ejemplo o el ejercicio que está por aquí. Dice, Ana le obsequió a su tía un regalo, una envoltura en forma de pirámide recta de base cuadrada. Ah, bueno, es otro detalle, ¿verdad? Recta. Las pirámides rectas son las que estamos conociendo, ¿verdad? Las que implican las pirámides que no fueran rectas, son aquellas que van como inclinadas hacia un lado. Entonces no quedan en el centro, aquí donde debería quedar la cúspide, queda como hacia un lado. Pero nosotros solo vamos a estudiar pirámides rectas. Ok. De base cuadrada, muy bien. Regresando al problema, perdón. Si el lado de la base es 5 centímetros y la altura de la pirámide es 6 centímetros, ¿cuál es en centímetros la cantidad mínima de cartulina que contiene esa envoltura? La envoltura es de cartulina claramente, según lo que estamos escuchando. Ok. No sé si la podemos, es que si la corro y la enseño no tiene gracia. Bueno, voy a hacer la más chiquitilla. Ay, se me fue. Para poder moverla. Ok. Bueno, digamos que es así. ¿Qué vamos a buscar en este problema? Entonces, está la pirámide de la que me están hablando, ¿verdad? Yo voy a tratar de
no hace falta que siempre tracen el dibujo, pero bueno. Yo voy a encontrar la cantidad de material que se necesitó para poder hacer esa pirámide. ¿Ok? Eso es una envoltura. Pero de ahí tuvieron que ponerle en la base, a los lados, por todo lado tuvieron que poner cartulina. ¿Y entonces qué es lo que yo estoy buscando realmente? Y lo que yo estoy buscando es el área de esa pirámide. Pero estoy buscando el área total. Porque si encuentro solo el área de la base, estaría encontrando solo la parte de abajo. Y si me dedico solo al área lateral, estaría dejando de lado el pedacillo este de abajo y entonces sería como una pirámide hueca. Pero hay que ponerle papel a todo lado. Entonces estoy buscando el área total. Eso significa que necesito encontrar área total es igual a área de la base más área lateral. Empecemos buscando el área de la base. El área de la base es la más sencilla de todas, porque aquí sabemos que la base es un cuadrado. 5. Muy bien, entonces el área de la base es L a la 2 según la fórmula. Según leímos, el lado del cuadrado era 5, entonces al elevarlo a la 2 nos da 25 como nos señala la compañera. Ojo, como es un área, no se nos puede olvidar que va en centímetros cuadrados o en unidades al cuadrado. Ok, ¿verdad? De nuevo, ¿de dónde salió eso? Que el lado de la base valía 5, de ahí salió. Muy bien, ahora necesito el área lateral. Para el área lateral voy a usar la fórmula, no me voy a complicar. Voy a decir que la fórmula dice que es 2 por L. Con permiso. ¿Perdón? Profe, donde usted puso, bueno, ahí 5 elevado a la 2 igual a 25, y digamos, tiene que dejar el 2, tiene que arrastrar el 2. El centímetros O sea, cuadrados, sí, en la unidad sí. ok. Ok, el 5 a la 2 da 25, pero cuando tengo que dar la respuesta, correcto, ese 2 se queda en las unidades. Si decía metros, metros cuadrados, si decía kilómetros, kilómetros cuadrados, etcétera. Todo con ese 2 chiquitico ahí. Profe, Excelente, dígalo. eso de área de la base es igual a L a la 2. Esa es la fórmula. Correcto, pero solo para pirámides de base cuadrada, que son las que hemos estudiado hasta el momento. Ok. Vamos a ver otras pirámides, entonces van a tener otras fórmulas. Pero en la pirámide de base cuadrada, esa es la fórmula. L a la 2 es la fórmula de la base. Muy bien. Entonces dijimos que además del área de la base, necesitamos encontrar el área lateral. Acabo de anotar la fórmula. El área lateral es 2 por el lado o el arista de la base, como quieran llamarle, por el apotema de la pirámide. Muy bien. Cuando yo leo el problema, dice que la altura de la pirámide es 6, que el lado de la base es 5 y nunca habla del apotema. Entonces, pregunto, ¿cómo voy a usar el apotema si no dice ni costra? Profe, se divide el área de la base, se divide entre 2, que da 2.5. Ok, el lado, ajá, el lado sí, para encontrar el apotema de la base. Muy bien. Vean lo que acabo de hacer. 2.5 por 6, Por 6. dividido entre 2. No, vamos con calma. Ok, hay que recordar quién es el apotema, ¿verdad? Entonces, si vemos el dibujo, yo acabo de trazar una línea ahí, unas líneas amarillas, ¿verdad? Esta línea que está aquí cruzada, eso es el apotema. Ese es el valor que andamos buscando o que estamos necesitando para contestar el área lateral. Entonces, la altura es esta línea que está aquí y esta que está aquí abajo es, como usted lo dice, el lado dividido entre 2. Si ustedes se fijan en la página anterior, nosotros habíamos mencionado o nos habían citado, habían dibujado el triangulito recto y habían puesto justamente esos datos. Se había indicado que esta era la altura, se había indicado que este era el sería apotema. el apotema de la base.
Y este es el lado entre dos. El apotema de la base es esta. Ajá, Véanlo exacto. arriba. Ese chiquitico aquí arriba. Pero el apotema que ocupamos para la fórmula es este otro grandote que yo señalé. Ok, entonces al darnos cuenta que no tenemos el dato que ocupamos, recurrimos a este triángulo y de este triángulo vamos a encontrar el apotema. Este triángulo es un triángulo recto que cumple Pitágoras. Entonces cuando yo busque el apotema de la pirámide, yo voy a usar un Pitágoras. Como el apotema es la hipotenusa, el apotema va a ser igual a la altura al cuadrado más el lado entre 2 al cuadrado. Es decir, es la suma de los catetos, tal como ya lo habíamos estudiado. Entonces solamente nos vamos a dedicar, con permiso voy a correrlo un poquito, a cambiar esos datos. Entonces apotema sería, la altura decía que era 6, entonces vamos a poner raíz de 6 al cuadrado más el lado, lo acabamos de anotar aquí, valía 5. Entonces 5 entre 2, que pueden resolver cuánto es 5 entre 2 y da 2.5. Entonces ponemos 2.5 al cuadrado. Y eso se mete a la cálculo. Y la cálculo nos termina diciendo cuánto vale realmente el apotema. ¿Alguien que me ayude con ese cálculo? Bueno, voy a buscar la cálculo ya un segundito, a ver qué la hice. Ah, 6,5, profe. Ah, ok, gracias. 6,5. 6.5. Ok. Centímetros. Pura vida. Entonces ya tenemos ahí el cálculo o el valor del apotema. Ahora, ¿qué hacemos? No lo llevamos para la fórmula y calculamos el área lateral. Entonces, área lateral es igual a 2 por 5 que vale el lado por 6,5 que vale el apotema. Multiplico todo eso y me va a dar 65. También, como es un área, centímetros cuadrados. Ok. Para contestar la pregunta, porque ahí no he contestado, para contestar la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Estoy pensando en el área total. Entonces voy a sumar lo que me dio de área lateral más lo que me dio de área basal. Aquí está la de la base, aquí estoy poniendo la lateral y sumo y eso me da el resultado final. Se necesitan 90 centímetros cuadrados. Aquí sí hay que dar una respuesta, ¿verdad? Se necesitan 90 centímetros cuadrados de cartulina. Entonces de ahí sale eso. ¿Estamos? Ok, ¿por qué 2 por 5? Es la parte donde me quedo botado. Aquí, porque es la fórmula. Yo nada más estoy cambiando. La fórmula dice 2 por L por apotema. Cambié el lado por 5 y cambié el apotema por 6.5. Okay, el 2 no hay que cambiarlo porque es un número fijo, ¿verdad? Solo cambiamos esa es la fórmula. 2, exacto. Aquí está. El 2 siempre lo tenemos que tener en mente en la fórmula. Exacto, es un número fijo que va a salir siempre ahí. 2 por L por apotema. Ok. Y L era 5. L era el lado que decíamos que valía 5. Y el apotema la acabamos de encontrar y nos dio 6.5. Entonces ya con eso estamos listos y obtuvimos ya lo que necesitábamos. La mayoría del tiempo me preguntan por pirámides de base cuadrada. Es la más bonita para preguntar. La base triangular es un poco más incómoda. La base rectangular es bastante más fea porque hay que dividirla como en dos partes. Entonces casi siempre la que se usa es la pirámide de base cuadrada. Y termina siendo más bonito. Vean que las fórmulas no están para nada incómodas, ¿verdad? Inclusive en este caso que no sabíamos cuánto era el apotema, encontrarlo fue bastante sencillo. Usamos algo que ya sabíamos, que es el teorema de Pitágoras. Que de hecho el teorema de Pitágoras lo van a seguir usando, yo no sé si los dije, pero si no se los repito, hasta el fin último de sus días.
No, lo van a seguir usando todo el cole, ¿verdad? En cuarto, en quinto, en faro, en bachillerato, en lo que sea que hagan, resulta recurrente, majadero, necio. Resulta que aparece mucho el teorema de Pitágoras. En muchos temas. No el teorema como un tema, sino dentro de otros temas. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Listo. Vamos a ver qué más nos decía el Profe, texto por ahí. me pone un toquecito en la pantalla. El problema es para tomarle una captura. Para tener ahí. Es para borrarle. Ahí está bien o se lo amplío más. Listo. Bueno, supongo que sí. Sí, así está. Gracias. Ok. Bueno, ahí durante, ¿verdad? En el texto viene lo mismo que hicimos nosotros. Aquí están las dos áreas encontradas por aparte y está el resultado. Ellos no hicieron el dibujo, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta hacer el dibujo porque es una forma de identificar qué va donde qué. Ok, listo. Ahora sí, bueno, llegaron al mismo resultado que nosotros, que era lo importante, ¿verdad? 90 centímetros cuadrados el área total. Listo. Vamos a ver qué pasa cuando la pirámide ya no es una pirámide de base cuadrada. Ahora la pirámide es una pirámide de base triangular. Entonces la pirámide de base triangular tiene en el piso o en el suelo un triángulo. Ok, entonces eso cambia un poquito la perspectiva. Entonces eso hace que, por ejemplo, ya no tenga 4 lados o 4 caras. Pues ahí me quedó muy cerrada. Sorry. Vamos a volárnosla. Ya no va a tener 4 caras o 4 lados como estaba teniendo antes, ¿verdad? Ahora va a tener solamente 3. Entonces, ok. Por allá atrás queda una cara lateral. Sería como esta, ¿verdad? En perspectiva. No entendí el dibujo ese. Se lo estoy dibujando en este momento. Póngame atención un segundo. Ahora acá está la cara de este otro lado. Sería esta que estoy pintando en amarillo. Y por ejemplo, estaría la cara de este lado. Que sería esta cara aquí de frente. Aquí estoy pintando en verde. Entonces la pirámide va a tener 3 caras en vez de 4 como la que teníamos en la cuadrada. Vean que ellos no hacen el dibujo, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen? Porque es más complejo. Bueno, ahí está. No se preocupen si no entienden el dibujo. Simplemente sepan que no va a tener como antes 4 caras, ¿verdad? Siempre había una cara por cada lado. ¿Ok? Ahora hay solo 3 caras en la base, entonces solo hay 3 lados. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, que las dimensiones, que las medidas también se van a cambiar. Los lados de la base van a ser lados iguales. Entonces se va a formar una pirámide donde la base va a ser un triángulo, pero va a ser un triángulo equilátero. Ok, entonces el triángulo equilátero ya sabemos que tiene los 3 lados iguales, ya sabemos que tiene los 3 ángulos iguales. Y de ahí van a salir algunas de las propiedades y de ahí van a salir algunos de los datos para el cálculo. Entonces vamos de nuevo a marcar fórmulas, que es la parte más sencilla porque no nos vamos a reventar explicándolas. Simple y sencillamente, para encontrar el apotema, la fórmula ahora cambia. ¿En qué cambia? En este segundo término, ¿verdad? Ahora nosotros, igualmente para el apotema vamos a utilizar a la altura. Igualmente vamos a utilizar la apotema, pero antes usábamos el lado dividido entre 2. Ahora ya no es el lado dividido entre 2. Por el tipo de triángulo que tenemos, por el triángulo equilátero, esa medida o ese espacio, esta lineecita de aquí, que es como un apotema,
vale en realidad L raíz de 3 entre 6. ¿De dónde sale eso? Ni se preocupen, sepan que es un valor fijo. ¿Por qué? Porque es una fórmula y en las fórmulas los valores van a ser fijos. ¿Qué es lo que cambia? La letra, la H, la L, eso es lo que cambia. Pero el raíz de 3 y el 6 son números que hay que poner siempre. Ok. ¿Qué sería lo más conveniente acá? Que ustedes hagan una hojita y empiecen a poner las fórmulas por aparte. Las que estaban atrás, pirámide de base cuadrada. Las que están en este momento, pirámide de base triangular. Vayan marcando por aparte cuáles son fórmulas para qué cosa. Entonces, ahí tienen el área de la base. Está aquí abajo, es el área de un triángulo equilátero. En resumidas cuentas, el área de un triángulo equilátero, que es base por altura dividido entre 2, como el triángulo es equilátero, todo va con respecto a la dimensión o la medida del lado. Esta es una fórmula especial que de nuevo no tienen que entender de dónde sale, en realidad con tener la mano para poder utilizarla es lo importante. Entonces simplemente el lado se eleva al cuadrado, se multiplica por raíz de 3 y se divide entre 4. Ese es el área de la base. Ese es el área de un triángulo equilátero. Ok, de nuevo, además del área de la base, tendríamos que tener el área lateral. Nótese que ahora ya no son 4 caras como lo mencioné antes, son solo 3. Por eso en la fórmula entra este numerito 3. Aquí están como explicándonos cómo armar la fórmula, ¿verdad? La fórmula en sí termina siendo esto. Esta segunda sería pirámide de base, ¿qué me dijo? Triangular. Ok, gracias. Pura vida. De hecho, aquí arriba está. Pirámide de base triangular. Y esa es la... Ella tiene las fórmulas más feas. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un ratico que casi siempre nos preguntaban por la pirámide cuadrada? Porque estas fórmulas son un poquillo más feas. Sin embargo, no son la gran cosa, son fórmulas. De nuevo, nada más sustituyo. Encuentro quién es L y lo cambio. Encuentro quién es el apotema y lo cambio. Y ya tengo una respuesta. Entonces lo que hay que hacer es no estresarse con eso, nada más tener las fórmulas por ahí. Ok. Vamos a ver, aquí hay una preguntita, aprovechemos. ¿Cuál es el área total de una pirámide de base triangular? Entonces, ya vieron que la base es triangular. Ok. El área que me piden es el área total. ¿Verdad? Área total es igual a área de la base más área lateral. Acá arriba están las dos áreas, entonces ustedes saben que van a trabajar con esas dos áreas. Esta y esta. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive las pueden anotar. Eso sería L a la 2 raíz de 3/4 más, y el área lateral, simple y sencillamente 3 por L por apotema. Dividido entre 2. Ok, ese es el área total. Si no lo quieren hacer por aparte, sacan el área total de un solo. ¿Qué necesitan? Ah, muy bien. Dice, la medida del lado de la base es 6. Entonces ya tengo el lado. El lado vale 6. Ya puedo sustituir esta L de acá y esta L de acá. Solo me estaría faltando por sustituir el apotema. Sin embargo, igual que antes, me dan el dato de la altura en vez de darme el dato del apotema. ¿Ok? Como me dan el dato de la altura en vez de darme el dato del apotema, yo busco la fórmula donde se relacionan altura y apotema. Era esta. De ahí despejo para averiguar quién es el apotema. ¿Ok? Ven que las fórmulas son más feillas, son un toque diferentes a lo que veníamos trabajando. Tengo que subirlo. Entonces el apotema, vamos a buscarlo por aquí. Apotema es igual a la raíz de la altura a la 2 más L raíz de 3/6 a la 2. Que es, insisto, esta parte de la fórmula. Le estoy sacando raíz para que el apotema no me quede al cuadrado. Entonces de una vez yo llegué a la respuesta, para no tener que hacer muchos despejes ni muchos pasos. Ok, y con eso ya puedo conseguir quién es apotema y sustituir.
Entonces vean que los pasos son casi los mismos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos aquí? Bueno, primero, recolectar información. ¿Quién es la altura? ¿Quién es el lado? Después, ubicar las fórmulas que voy a necesitar. Y por último, sustituir todo en las fórmulas. Entonces, regresando al apotema, el apotema sería, pongo la raíz de la altura, pero la altura va al cuadrado, más, abro un paréntesis y pongo lo que vale el lado, que aquí es 6, multiplicado por raíz de 3 dividido entre 6. Todo eso elevado a la 2. Lo que cambié fue esto que es la altura y esto que es el lado. Lo demás lo dejé igual. Lo demás venía en la fórmula. Meto eso a la calcu y dejo que la calcu me dé una respuesta. 4 por 6, 24 y aquí sería 3, 27. Da como 3 raíz de 3. Tengo que poner los paréntesis. Sí, es mejor para evitar un safis. Si no, solo queda elevado el raíz de 3. El resultado de eso va a ser la medida de la apotema. Exactamente, exactamente. Correcto, correcto. Tendríamos el apotema ahí, muy bien. ¿Ves acá donde va la línea? Sigo hasta 3 raíz de 3. Muy bien. Entonces, con esos datos, yo vengo aquí arriba y hago ahora sí el área total. Entonces, área total es igual. Me dio 27. Raíz de 27, correcto. A mí solo me dio 27. Siempre tienen, o sea, siempre quedan raíz. La raíz es parte de la fórmula, sí. Ah, ok. Sí, es. Tengo que meter todo. Exactamente, todo dentro de la raíz. Y luego entonces nada más sustituimos. Vamos a la calcu. La dejamos a ella que haga lo suyo. Y obtenemos un resultado. Algo hice mal, pues me dio 27. Le faltó la raíz, probablemente, igual que con el caso que nos contaba la compañera. Lo de adentro da 27, pero falta la raíz. Bueno, tal vez lo que está pasando es que yo estoy usando la fórmula como se las expliqué con Pitágoras. Y ustedes están usando la fórmula de arriba. Okay. La fórmula de arriba dice así. H a la 2 más L raíz de 3 sextos a la 2 igual a la apotema a la 2. Entonces ustedes hicieron lo de este lado y les dio 27. Pero 27 es igual a la apotema a la 2. Y yo no ocupo la apotema a la 2, yo ocupo la apotema. ¿Cómo le quito el elevado a la 2? Saco raíz a ambos lados. Entonces raíz de 27 es igual a apotema. Solo que yo estoy haciendo eso de golpe. Tres raíces de 3. Eso es lo que vale la raíz de 27. Me dio eso, 3 raíces de 3. Correcto. Entonces el que no se acordó de la fórmula de Pitágoras, que fue lo que hice yo aquí arriba de golpe, y lo hizo con la fórmula que viene escrita ahí arriba, no pasa nada, solo que tiene que hacer el último paso, ¿verdad? No se les puede olvidar ese paso. Tienen que sacar raíz para que la apotema no quede a la 2. Entonces por eso nos da el mismo resultado. 3 raíz de 3. Y de nuevo, nos devolvíamos al área total y nada más metíamos eso a la calco, a ver cuánto da. Aquí son 36 entre 4, 9. Y aquí son 18 entre 2, 9 por 3, 27. 9 y 27, creo que da 36 raíz de 3. Profe, eso básicamente es cambiar los datos de las fórmulas con los que nos plantea el problema. Eso es todo. Eso es todo.
Hasta da lástima explicar, perder tiempo explicando esto porque no hay que Dios libre, explicar nada. Dios libre, no diga eso. No, a lo que me refiero es que si nos ponemos a pensar, casi no hay explicación, es solo sustituir, Sí, es solo cambiar. Entonces, eso es una ventaja solito se también, da. ¿verdad? Exacto, eso es una ventaja, sí. Ustedes ubican qué tienen que poner y nada más lo cambian. Lo único, digamos, disque difícil es este paso de encontrar el apotema, porque el apotema no está desde el principio. Nos toca encontrarlo, pero también se encuentra Pero con igual, una fórmula. forma. Exacto. Ajá. Entonces no hay Ahí nada que hacer. lo puedes dominar las fórmulas. Eso es todo. Por eso les decía, saquen una hojita. En una hojita apunten las fórmulas, apunten el título para que sepan cuál pirámide están usando. Pirámide cuadrada, ponen las fórmulas de la cuadrada. Pirámide triangular, ponen las fórmulas de la triangular. Así, cuando van a hacer ejercicios, buscan específicamente las fórmulas que correspondan. Y no fallamos, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, sí, profe. Súper. Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces, porque el tema está Profe, dejando. bájeme la pantalla, la negra. Ay, ya, es que estaba apuntando. Sí, es donde dice 27. Como ahí. Sí, era. Sí, ya. Ya, ok. Sí. Vámonos a la otra página. Bueno, ahí están los cálculos, ¿verdad? Y ahí está el resultado final y toda la historia. Aquí nos está dando lo que daba, entonces no hay problema. Todo súper bien. Súper bien. Vamos a continuar. Y vamos a hablar ahora. Ves, ya ni siquiera estudiamos a las pirámides rectangulares, porque son muy, no complicadas, pero sí implica concentrarse mucho para sacar un lado o el otro. Entonces, no se logra. Vámonos ahora a los prismas. Los prismas son muy parecidos a las pirámides, solo que en vez de tener una puntica, en realidad tienen otra tapa. La base la vemos como una tapa arriba, tapa abajo. ¿Ok? Entonces, esos prismas que nosotros vamos a estudiar van a ser muy parecidos a las pirámides, solo que van a tener dos bases. ¿Verdad? La base de arriba y la base de abajo. Las dos son bases. Y ahí cambian otra vez las fórmulas. Entonces caben de nuevo las fórmulas, ¿verdad? Es un asunto muy similar. Entonces lo único que va a pasar ahora es que las bases me van a dar pie a área de la base y área basal. El área de la base, vea que está en singular, base, una sola, solo una base. Y el área basal es el doble. Es lo mismo que me dio el área de la base, pero multiplicado por 2, porque cuenta la de abajo y la de arriba. Entonces, el área de la base va a tener la fórmula de acuerdo a la figura que tenga en la base. Otra vez, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces busco el área de esa figura. Cuando ya lo obtengo, el resultado que me da lo multiplico por 2 y tengo el área basal. Son muy parecidas, una es el doble de la otra, así de sencillo. Muy bien, pero vamos a ver primero los, igual que antes, los elementos o los componentes de estos prismas, ¿verdad? Así se llaman, prismas. Son cajitas. Los prismas son cajitas. Entonces repetimos, son dos bases iguales, ¿verdad? Ok, ya vimos que no necesariamente son un cuadrado, pueden ser un triángulo, un rectángulo, un pentágono, lo que sea. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Ok, ahora ya las bases, los lados no van a ser triángulos. ¿Se acuerdan que antes teníamos triangulillos y de ahí agarrábamos todo? Ahora ya no. Ahora vamos a tener, en vez de triángulos, vamos a tener rectángulos. Vean que si ustedes lo ven de allá para acá, se ve un rectángulo. Si lo ven más bien del otro lado, se ve este otro rectángulo. Y si lo viéramos de frente, se ve el rectángulo que está aquí. Entonces, en realidad, las caras laterales, así se llaman estos señores, las caras laterales son rectangulitos o cuadrados, dependiendo del tipo de figura que tenga. Pero ya no son triángulos como en las pirámides.
¿Ok? De nuevo, están los aristas, ¿verdad? Podemos hablar del arista de la base o del arista lateral, que son los lados, ¿verdad? Estas líneas verticalmente paradas que unen a las bases. Esos son los aristas laterales. Y los lados de la base se llaman aristas también, pero obviamente son aristas de la base. También se les puede decir lado, así que no hay problema. Volvemos a lo mismo. Hay una altura. La altura es básicamente, por lo general, este arista. Entonces, no sufrimos. Todo muy bonito, todo muy bien. Vamos a estudiar 3 tipos de prismas, los que estaba mencionando hace un rato, ¿verdad? Cuadrados, rectangulares y triangulares. También hay prismas con, ¿verdad? Con hexágonos, con nosotros, no eran décimo que estábamos estudiando eso. Perdón. Entonces con ustedes todavía no les adelanto mucho. Está bien. Hay otras figuras, ¿verdad? Otros tipos de polígonos, no solo el cuadrado o el triángulo, ¿verdad? O el rectángulo. Hay otras figuras que tienen más lados. Esas también podrían servir como bases. Y poder hacer también prismas con ellos. Cajitas con ellos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, está bien, está bien. Ahí, por ahí queda en el aire. No lo vamos a estudiar demasiado. Vamos a ver ahora, entonces, a los prismas No cuadrados. me Ahí está. asuste. No, pues súper fácil es, ni se preocupe. Cuando llegue el Profe, momento van a ver que es pero fácil. este año se van a ver prismas, pero ¿de qué formas? ¿El cuadrado, el rectangular, triangular, cuadrado Y y pentagonal? No. no, ni a pentagonal llegamos. Con esos primeros 3 que usted mencionó. Ok. Cuadrado, rectángulo y triángulo en las bases. Eso es todo. Bien, entonces, lo estábamos mencionando hace un ratito. Ahora hay área de la base y área basal. Área de la base y área basal, donde el área de la base es el área de la figura y el área basal es 2 veces lo que da el área de la figura. Si hablamos de un prisma cuadrado, que es con el que estamos empezando, entonces evidentemente el área de la base es la misma que estudiamos antes, es el área de un cuadrado que era lado por lado o lo mismo lado a lado. Entonces el área de la base es lado a lado. El área basal es multiplicarlo por 2. Entonces va a ser 2 lado a lado. Súper fácil. Nada que decir, no hay nada que descubramos en este momento. Ahora, el área lateral va a estar conformada por rectángulos. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, como va a tener rectángulos, ¿qué va a pasar? Van a ser ¿cuántos? Entonces, en este caso van a ser 4 rectángulos, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos la figurilla ahí del prisma, no sé, sería como una cajilla, algo así. Digamos que ese prisma va ahí para abajo. Ok, Profe, y entonces, todos estos van a tener una fórmula, los prismas rectos y los cuadrados. sí. Vamos viendo justamente las fórmulas, ¿verdad? Entonces vean de dónde salen esas fórmulas. Ok, el área de la base, ya la dijimos, ¿verdad? Lado por lado. Estas son las bases. Entonces con eso no hay mucho que decir. Es el área de esto y de esto, de esas 2 tapitas. Ok. Si quisiéramos estudiar el área lateral, entonces tendríamos a este rectángulo aquí de entrada, a este otro rectángulo, si lo vemos de frente de este lado, y si hiciéramos lo mismo de allá y de allá, quedarían en realidad 4 rectángulos. Los 4 van a estar conformados por las mismas dimensiones. Esta es la altura, esta línea que está aquí, digamos, o cualquiera de estas líneas, ¿verdad? Yo estoy mencionando una, pero puede haber sido esta otra, o la del fondo, o la de acá, cualquiera. Esa es la altura, y esto que está en el suelo es el lado de la base. Ok, entonces ese es justamente el área de un rectángulo. Base por altura, largo por ancho. Entonces aquí está esa fórmula. Pero como tengo 4 rectángulos, tengo que multiplicarla por 4. Entonces al final el área es 4 por L por H. Una fórmula muy fácil. Y si busco el área total, agarro estas 2 y las sumo. Ojo, en el área total no uso el área de la base. En el área total uso el área basal. La que es más grande, la que trae el 2. Eso sí es importante que lo tengan por ahí, ¿verdad? No se usan las 2, solo una.
Y es la más grandota, la que tenga las dos tapillas. La base de abajo y la base de arriba, por usar alguna. Más o menos. Bueno, son cajitas. Prismas son cajas. Ok, dice la pregunta. En un prisma recto de base cuadrada, para que sea más claro, en un prisma recto de base cuadrada, el área de una de sus bases es 32 y la altura del prisma es el doble de la longitud de la diagonal de la base. Entonces, ¿cuál es el área total del prisma? Siempre buscan algo para complicarnos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a correrlo hacia, pues que en ningún lado lo voy a ver. Voy a hacerlo chiquitillo, ni modo. Ok, ahí se me olvidó. Siempre se me olvida. Bueno, supongo que ahí lo más o menos lo ven. Entonces dice, la pregunta es ¿cuál es el área total del prisma? ¿Verdad? Entonces ya sabemos que el área total es el área basal más el área lateral. Vamos a buscar cada área por aparte para no sufrir mucho. Empecemos por el área basal. El área basal es 2 veces el lado al cuadrado. Si releemos los datos, ni siquiera tenemos que hacer la fórmula. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron que una de sus bases tenía un área que vale 32. O sea, me dieron el área de la base. Entonces, yo no voy a usar esta fórmula. Voy a usar esta otra fórmula. Área basal es igual a 2 veces el área de la base. Como el área de la base es 32, yo simplemente digo que el área basal es 2 por 32. Vean que ni siquiera tuve que hacer el cálculo de L por L. Perdón, 34 no, 32. Y eso me va a dar 64 centímetros cuadrados. En las áreas, por lo menos a la hora de dar la respuesta, que aparezca el centímetros cuadrados. Bueno, muy bien, ya tengo el área basal. Ahora necesito el área lateral. Según lo que apuntamos, el área lateral era 4 por L por H. ¿Ok? Tengo cuánto mide cada lado. Profe, tú que sumar las dos bases porque ahí dice una de sus bases, no. No, las dos Por eso, juntas. Correcto, correcto. ok. Muy bien, muy bien. Ahí solo me dieron, no sé, el área de la base de abajo. Pero yo para el área basal ocupaba también la de arriba. Pero como son iguales, nada más la multipliqué por 2. Y ya tengo el total, ¿verdad? Eso es todo. Muy bien. Ahora necesito el área lateral. Para llegar al área lateral, insisto, ocupo a la L y a la H. La L es lo que vale cada lado y la H es lo que vale la altura. ¿Cuánto valen esos dos aquí en este problema? ¿Alguien sabe cuánto vale L? ¿Alguien sabe cuánto vale H? De entrada no sabemos, ¿cierto? O sea, en el problema no lo dicen. Hay que empezar a buscarlas. ¿Cómo le llegamos a eso? ¿Cómo hacemos con esa búsqueda? Bueno, empecemos por la fácil, por el lado. ¿Ok? El área de la base es lado por lado. O lado a la 2. Y yo sé que el área, el área vale 32. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si el área vale 32 y el área es lado por lado, de aquí yo puedo despejar. ¿Cuánto valdría un lado? ¿Cómo hago para quitarle ese 2? Le saco raíz. Entonces, el lado vale la raíz de 32, que al meterlo en la calculadora, da, ¿qué? 16, 4 raíz de 2. Da 4 raíz de 2. Entonces, cada lado de esa... No entendí nada. Ok. Voy de nuevo. Ok.
Lo de la base, lo del área basal sí entendí, pero el área lateral No, se todavía me no hemos confundió un tocado el toque. lateral. Per se, la lateral no la hemos tocado todavía. Vamos a buscar los valores para encontrar el área lateral. Entonces, como no tenemos esos datos, ni el lado ni la altura, nos toca buscarlos. En la redacción del problema hablan de la altura y dan ahí toda una explicación. Ahorita la buscamos. Vamos a empezar primero por cuánto vale cada lado de la base. Yo sé que esta base aquí, por dentro, todo este espacio, son 32 centímetros cuadrados. Como esta figura es un cuadrado, todos los lados valen lo mismo. La fórmula para encontrar el área de la base, que dio 32, es L por L. Yo ya sé cuánto dio esa área de la base. Entonces yo sé que L por L vale 32, porque eso es lo que dice que da. Ok. Yo ando buscando a L. Aquí casi la tengo, solo que la tengo elevada al cuadrado. Yo la necesito normal, lineal, sin ese exponente. ¿Cómo le quito el elevado al cuadrado a algo? Como lo quitamos antes en la fórmula de Pitágoras. ¿Cómo? Le saco raíz a cada expresión de la igualdad. La raíz de L al cuadrado es L. La raíz de cualquier cosa que esté elevada al cuadrado es ella misma. Ese elevado al cuadrado se elimina con la raíz. Queda la L solita. Y el 32, cuando yo lo meto a la calcu me dice cuánto da. Profesor, ¿por qué le puso, no? ¿De dónde agarró esa raíz? Porque la expresión no la traía. Correcto, la expresión no la trae. Yo la necesito aplicar para que me quede la L sola. Porque la expresión que yo tengo es una L a la 2. Pero yo en la fórmula necesito a la L sola, no a la L a la 2. Por eso hago lo necesario para que me quede la L sola. ¿Qué es lo necesario? Aplicarle raíz. Si le aplico raíz, le quito el 2 y ya la L queda sola. Pero si yo le aplico raíz al lado izquierdo de la igualdad, también se lo tengo que aplicar al lado derecho. El 32 tampoco tenía raíz, pero como se lo apliqué a la L, también se lo aplico a él. O sea que al final de cuentas me da raíz de 32. Lo meto a la calcu y la calcu me acomoda un poquito el resultado. Entonces me va quedando algo así como L igual a 4 raíz de 2. ¿Estamos? Mazo. Bueno, espero que sí. Más o menos. Ahí vamos, ahí vamos. Lo ven unas 500 veces y ya se lo aprenden. Luego, luego hay que buscar la altura. Ahí sí hay que ir al problema, porque el problema en la redacción decía varias cosas que obviamente no recuerdo. Dice, la medida de la altura, esta es la parte que nos interesa para la altura. La medida de la altura es el doble de la longitud de la diagonal de la base. ¿Ok? La altura es el doble de la diagonal. O sea que h es 2 veces la diagonal. ¿Quién es la diagonal? Vamos a venir al cuadrado, porque dice de la base, y la base es un cuadrado. Y vamos a trazar una línea diagonal, de esquina a esquina opuesta, cruzada. Eso es una diagonal. O sea que para yo saber la altura, primero necesito saber quién es la diagonal. ¿Y cómo encuentro esa diagonal? El cuadrado tiene triángulo recto, triángulo de 90 grados. Entonces, como yo ya descubrí que cada lado de ese cuadrado vale 4 raíz de 2, yo voy a utilizar esos datos para encontrar la diagonal. ¿Qué tengo que usar? Otra vez Pitágoras. ¿Por qué tengo que usar Pitágoras? Porque me están preguntando por una hipotenusa de un triángulo recto. Tengo 2 catetos, me falta la hipotenusa. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, ¿cómo encontramos el valor de la diagonal? Diagonal es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Vean que se nos une lo que hemos aprendido hasta el momento. O sea, no podemos pensar que ya pasó el examen y se nos olvida. Necesitamos seguir con esa información ahí fresca. Metemos Profe, una eso. pregunta. La base es
una figura cuadrada, tiene 32 De área. de área. Entonces, ¿cuál era la medida de cada lado? La acabamos de encontrar hace un ratito. Ve, aquí hicimos un despeje. Nos dio 4 raíz de 2. 4 raíz de 2, pero solo Ujú. se puede representar así, no se puede representar en decimales. Lo que pasa es que si usted lo pone en decimales, deja un montón de Le dio decimales 8. botados. Sí, tiene que dar 8. Si usted lo hace con decimales, deja un montón de decimales botados y cuando hace esta fórmula, no le va a dar 8, le va a dar 7,90 y algo. Y entonces ya hace que el resto de los resultadillos empiecen a jalar errorcillos. Por eso se utiliza hasta donde sea posible las raíces. Si usted va a usar decimales, que sean la respuesta final. De camino, use el dato más exacto, que son raíces, o en el peor de los casos, fracciones. Y entonces ahora sí, ya tenemos que la diagonal vale 8. Eso nos lo da la cálculo. Muy bien. ¿Para qué queríamos la bendita diagonal nosotros? Ah, porque la diagonal multiplicada por 2 me da cuánto es la altura. Entonces, ¿cuánto es la altura? 16. Exactamente. La altura vale 16. Entonces ya puedo encontrar el área lateral. El área lateral va a ser 4 veces lo que vale el lado por lo que vale la altura. Todo eso lo meto a la calco y la calco verá qué hace con eso. Creo que a 256 raíz de 2. Aquí si gustan, usen decimales, ya hace el resto. Ah, no, mentira, falta el área total. La pregunta es el área total. Para el paso que sigue sería entonces el asuntillo este, ¿verdad? El área total, sumar lo que me dio el área basal, 64, más lo que me está dando el área lateral. Y ya podemos dar una respuesta. Nos hicieron una pregunta pues más interesante o más complicadilla de lo que parecía, ¿verdad? No estaba tan fácil de solo sustituir. Aquí tuvimos que pensar un poquitico más. ¿Dudas? ¿O ese silencio lo dice todo? Profe, lo que está A en mí me verde era lo que dio 426.03. Sí, ya sumándolo, Está entonces mal. habría... No, ya sumándolo habría que ver. Suena razonable, 1.42 por 256. Sí, claro, a 300 y resto. Sí, no, está bien. Su resultado suena muy razonable. Porque yo puse en la calculadora 256 Raíz de 2 raíz de 2 más 64. es correcto. Ahí sí. Y vea que ya la calco ahora sí nos tiene que dar el resultado en decimales. Ya no sabe qué otra forma de dárnoslo, ¿verdad? Porque estamos sumando cosas diferentes, entonces ella sí lo pasa a decimales. Entonces el área total es, ¿cuánto? ¿400 qué? 26.03. Ok. 8 ahí, un montón. Dejémoslo así. Perdonen por el desorden, pero es que si no, no queda espacio para que se vea todo en la misma pizarrilla. Ok, vieron el montón de cosas que hubo que hacer, ¿verdad? Hubo que hacer resolver varias cositas para llegar hasta allá. Profe, esa multiplicación de, digamos, 4 por 4 por raíz de 2 por 16, a mí me da 362.03. Sí, porque ya no le está poniendo la raíz. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ponga 256 raíz de 2 y le da igual y verá que le da ese mismo resultado. 256 raíz de 2. Ajá, y DLSD. Ajá. Les da el mismo resultado. Sí, no más los 64. Y hay que sumar los 64 porque eran, ¿verdad? Áreas separadas y ahora sí ya vamos a totalizar. 3, ok, ya entendí. Buenísimo. Gracias. En todas. Ya llegamos a la respuestilla. Sí, este ejemplillo lo pueden leer con más calma o volver a revisar en el video. Por lo mismo, ¿verdad? Porque sí nos pidieron muchas cosas. No nos dieron la información directa. En todo momento hubo que buscarla.
Ok, eso fue, bueno, ahí está todo, ¿verdad? Por aquí. Ahí viene la explicación también de cada uno de los cálculos y la respuesta final. Que es la misma que nos dio a nosotros, ¿verdad? Solo que ellos la dejaron no la pasaron a decimales. Luego vienen los Profe, esta semana hay trabajos. Es que yo no sé, Supongo que sí, la no me verdad metí. no me acuerdo. Sí, creo que toca práctica esta semana, ¿verdad? No estoy seguro, pero creo que sí es práctica lo que toca. Sí, hay una situación 3 ahí. Ah, situación problema. Eso. Ok. Mejor todavía, más fácil para ustedes. ¿Cómo? Ok. Hay situación problema. Hay como un foro donde hay que enviar los la respuesta y comentar a los compañeros. No se les olvide comentar. Muchos mandan respuesta y no comentan, ¿verdad? Todo eso tiene puntuación. Recuerden que, yo no sé si ustedes vieron las rúbricas o no, pero las rúbricas de calificación llevan 4 cosas. Que lo hagan de manera puntual. Se supone que hay que hacer un aporte o el aporte antes del viernes y luego hacer los comentarios antes del domingo, ¿verdad? Se supone. Yo en realidad con que vengan, con que hayan hecho las 3 cosas, pues se los permito, no hay problema. No les he castigado, digámoslo así, aunque lo ideal sería que cumplieran esa parte. Lo otro que se les califica es que hayan hecho Como me ha costado adaptarme a ese modelo. a esto. Ajá, yo, digamos, es la primera vez, entonces a veces se me complica un montón y me meto y todo y no sé cómo responder Pero digamos que son cuando estoy relativos. respondiendo me sale Bueno, a veces el internet se lo vacila a uno, ¿verdad? Pero en teoría no es tan difícil, ¿verdad? Como que las formas de dónde responder y de todo no son tan difíciles. Y mucho se puede copiar y pegar, entonces no siempre tienen que subir archivos ni nada. Entonces, Profe, algunos... una consulta. Dale. Ya con referencia, es otro tema del examen. Ajá. Ahí decía que usted tenía que subirlo en PowerPoint, las respuestas. No, PowerPoint. No. Yo las hice en Word, las copié y las pegué. ¿Está bien así? De ahí, cuando llegue a revisar, voy a ver si sirvió. Pero por lo general es lo que se les pide es que no me doy cuenta y no he llegado a revisar. Bueno, no he llegado a revisar ninguna que tenga PowerPoint. Mientras estén buenas las respuestas, así lo haya hecho en cualquier tipo de formato, ¿no? Si el sistema se lo permitió subir, sí. Si no se lo permitió subir, yo no voy a encontrar nada. Entonces, por eso... Porque, bueno, si digamos, usted lo puso, no no lo hay hice problema. como un adjunto, ¿verdad? Lo pegó ahí mismo. No, entonces no hay problema. Si no lo pegué en las respuestas. Sí, está bien. Sí, ahí no hay problema tampoco. De hecho, es mejor. El que lo logra pegar en las respuestas es mucho mejor, ¿verdad? Porque uno lo puede revisar ahí mismo y no descargarlo. La descargada es la que hace muy lento este proceso. Pero de ahí es la forma más segura y es la forma que se pide. Entonces no hay nada que decir, ¿verdad? Pero sí, lo ideal para mí, para el que califica, es ideal que estuviera ahí pegado en vez de tener que descargarlo. Pero por seguridad es mejor que lo suban. Entonces de ahí ni modo, se usa de las dos maneras. No hay problema. Les decía que además de evaluarles en los aportes en estas situaciones problemas, se les evalúa que comenten, que lo hagan puntualmente, que su aporte sea útil. O sea, que no pongan, compañero, tiene toda la razón. No, pongan algo más, chiquillos, pucha. Y por último, la ortografía. O sea, todo tiene validez, entonces también para que tengan esos cuidados. Algunos les he tenido que hacer algunas correccioncillas, yo se los mando como en privado, digámoslo así. El sistema permite que uno le conteste y que solo lo pueda ver la persona a la que se le contestó. Entonces, cuando ustedes ven, o si es que los ven, porque no sé si los verán, si los revisan ustedes, si se vuelven a revisarlos, pero pueden ver en algún momento que les he hecho algunas correcciones, sobre todo de ortografía. Esas sí se las trato de hacer como no en público, para que ustedes, ¿verdad? Pero sí para que revisen, porque la ortografía también cuenta. Bueno, ese era el paréntesis. Ahora estamos hablando de prismas rectangulares, de nuevo fórmulas, nada que decir. La fórmula de un rectángulo, largo por ancho. Si la base es un rectángulo, el área de la base es largo por ancho. El área basal, 2 veces eso. El área lateral, mucho más bonita, ¿verdad? 2LH más 2A por H. Está bonita, es un área bonita. Y vamos a ver si en este problemilla no nos pusieron las cosas tan feas. Dice así: determine la cantidad de plástico en centímetros cuadrados necesaria para envolver una candela en forma de prisma rectangular
con las siguientes dimensiones. Entonces hay una candelilla ahí. Digamos que la candelilla viene así. Una candela cuadradona, ¿verdad? Pero esto es más largo para un lado que para el otro. No es exactamente la misma medida de cada uno de los 4 lados. Ok, eso la hace un rectángulo. Entonces dice que tiene 2 centímetros de ancho. Digamos que este de aquí vale 2, 4 de largo y 6 de alto. Entonces tiene 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces este es el lado largo, este es el lado corto. Este vale 2, este vale 4 y la altura ya dijimos que vale 6. Ok, ahí está la candelilla rara, ahí ustedes le ponen la mechilla y la encienden si quieren. Listo. La pregunta, ¿cuál es la cantidad de plástico que se necesita para cubrirla? Es decir, ¿cuál es el área de esta candelita? El área total. Entonces, con esos datos deberíamos de poder calcular sin mucho problema, ¿verdad? Ya les dije, el que quiera hacer el dibujo no va a ser algo obligatorio. Entonces vamos a buscar el área basal. El área basal es el área que se forma aquí en estos 2 rectángulos. Entonces yo voy a decir que esto es 2 veces el área del rectángulo. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Tiene 4 de largo y 2 de ancho. 4 por 2. Meto todo eso a la calco. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. El área basal es 16 centímetros cuadrados. Ahora voy a buscar el área lateral. El área lateral, ya lo vimos antes, es 2 por L por H más 2 por A por H. También a veces la presentan así. 2H más 2, bueno, sí, la altura 2H por L más A. Esa es otra forma de presentarla. No sé si ustedes he notado que les gusta investigar por otro lado y a veces consiguen fórmulas diferentes, entonces también se puede hacer así. Aquí sustituimos y decimos 2 por, digamos que habíamos marcado que el largo era 4, que el 2 era el ancho, para que nos quede todavía más claro. Entonces 2 por 4 por 6. Y luego 2 por 2 por 6. Metemos eso a la calco. Sumamos este lado. 24 por 2, 48. Sumamos este otro lado. 4 por 6, 24. ¿Por qué puse 24 aquí? No sé. Ok. Sumo 24 más 48. Y eso me termina dando 72. Entonces el área total son los 16 de allá más los 72 de acá. Esa es nuestra respuesta. Profe, me perdí un toquecito. ¿Ese prisma cuál es? El rectangular. Base rectangular. Ah, ok. Gracias. Un gusto. Y vean que aquí está la respuesta. Es la misma, ¿verdad? Nos cierra con los mismos datos. Y el último que falta de los prismas sería el de base triangular. Otra vez él tiene sus fórmulas diferentes, un toque especiales por usar un término. Ya vimos antes, ¿verdad? Cuál era la fórmula del área de un triángulo equilátero. Es la misma, la que vamos a usar ahora. Pero cuando hablemos de área basal, se va a multiplicar por 2. Al multiplicarla por 2, este 2 se simplifica con 4. Entonces la fórmula se ve diferente. El área basal se ve como L2 raíz de 3 entre 2. Sin embargo, repito, si yo sé cuánto vale el área de la base, si vale 10, yo nada más sé que el área basal va a valer el doble de eso, 20. No tengo necesidad de hacer la fórmula. Si no tengo el resultado del área basal, pero tengo lo que vale el lado, entonces ahí sí uso la fórmula. Yo voy a fijarme en lo que tengo y de acuerdo a lo que tengo, así uso una fórmula u otra. ¿Ok? Y entonces ahora sí. El área lateral es un área bonita. 3 por L por H. Esa sí quedó bonita. Y de lo mismo, el área total es sumar esas dos áreas.
Entonces vamos a un problemita, a ver qué tal. Determine la cantidad de cartón en centímetros cuadrados necesaria para elaborar la envoltura de un chocolate que tiene forma de prisma rectangular, en el que la medida del lado de la base es 2 y que tiene 30 centímetros de altura. Hay una marca de chocolatillos ahí que hace algo así. Tira hasta allá. Chocolatillo. ¿Verdad? Y es un chocolate ahí. Bueno, o turrones o no sé qué vainas es lo que venden esos chavalos. Pero es algo dulce. Ok. Entonces es algo así lo que nos están pidiendo. Que busquemos cuál es el área de la envoltura. Cuánto se gasta en envolver cada uno de esos chocolates. ¿Cuánto cartón? Ok. Entonces dice que el área de la base, este señor que está aquí, vale 2. También dice que la altura es 30. Vea que yo lo hice acostado. Pero esto es básicamente, ¿verdad? Es hacia arriba, es un prisma. Entonces como si estuviera parado, como los cosillos de aquellos de la película Superman, super vieja que hay. La primera, yo creo. Donde Superman llegaba ya a cierto lugar y le salían como unos cubillos de hielo raros. Es algo así. Bueno, muy bien. Ahora sí, la pregunta. Encontremos el área de esa, ¿verdad? De esa figura. Entonces vamos a buscar, como lo hemos venido haciendo, estructurados, el área de la base, el área de la altura. Entonces el área de la base, o el área basal, mejor de una vez. Entonces ya vimos hace un ratico que era L raíz de 2, L a la 2 raíz de 3 entre 2. ¿Quién es L aquí? L es el valor del lado. El lado vale 2. Entonces yo voy a meter eso a la cálculo. Esto termina dándome 2 raíz de 3 centímetros cuadrados. Después de encontrar el área de la base, el área basal, perdón, voy a buscar el área lateral. El área lateral tiene una fórmula muy linda. 3 por L por H. O sea, es muy sencilla. Entonces multiplico 3 por lo que vale el lado, por lo que vale la altura. 3 por 2 por 30. Eso da 180. 6 por 3, 18. 180 centímetros cuadrados. Y nos queda el área total. El área total es sumarlos a ellos dos. 2 raíz de 3 más 180. Lo meten a la cálculo y me dicen cuánto da. Ya no me digan, aquí está. 183,5 más o menos. Igual, centímetros cuadrados. Petros. Exacto. Ven que en realidad no estaba tan difícil. Nos tiraron una pregunta de jaladilla del pelo porque nos dejaron la información muy en el aire y hubo que... Y de feria no era una cosa la que había que averiguar 2 y tenía muchos pasos. Pero después de ahí, todos los demás ejercicios han sido bastante simples. Han sido sustituya. Encuentre, diga quién es cada cosa y luego vaya y lo pone en una fórmula. Entonces creo que es un tema relativamente sencillo. ¿Alguna duda, jóvenes? Sí, no, sí. Yay, ¿qué te diré, profe? Digamos que no.